Esta mañana, cuando ya comenzamos nuestro devocional 168, ha sido un poquito difícil estos últimos días. Las conexiones no han estado muy buenas, pero en el nombre de Jesús hoy vamos a tener victoria. Hemos estado orando, pidiendo al Señor que nos ayude. Yo sé que muchos me han escrito para saber cómo va todo. Y gracias por eso, gracias por su apoyo, mis hermanos, gracias por estar allí levantados, levantadas en estas horas de la mañana, tomando un tiempo para lo que más importa, para alimentar nuestra alma, amén, que eso es lo que necesitamos en este tiempo. Bueno, mis hermanos, vamos a dar todo gracias allí. Estamos 7 conectados. Si usted puede, dele un like. Si usted puede, comparta. La idea de estos devocionales también es armarnos o armarnos de la palabra y también formar un grupo de hermanos, de amigos que se apasionen por la palabra del Señor. Así que ayúdeme con eso, a compartir y a darle like en lo que usted más pueda. Vamos a bendecir el nombre del Señor en unos segundos antes de comenzar el devocional. Bendito Señor, gracias te damos, Señor, en esta preciosa mañana. Gracias porque tu presencia se ha podido sentir, Señor, en nosotros. Gracias, Señor, porque tus cánticos, Señor, están con nosotros durante toda la noche, Señor, porque tu alabanza está en nuestros labios, Señor, porque viene de ti, Señor, tanto el querer como el hacer, Señor, y es por tu buena voluntad que estamos aquí esta mañana para adorar, bendecir tu nombre, para ser llenados, para ser saciados con este alimento que tú traes a nuestra vida hoy. Señor, bendiga a cada hermano, a cada oyente, a cada lector de tu palabra, Señor. Enriquece nuestras vidas con todas tus bendiciones. Te lo pedimos, amado Salvador. Amén y amén. Bueno, mis amados, como les decía, hoy ya vamos en el devocional 168 y hoy vamos a continuar con la lectura. Estamos en Segunda de Reyes, vamos a leer el capítulo 9 y capítulo 10. De verdad que al principio, cuando usted empiece a leer todo esto, si lo ha leído por primera vez, es bastante chocante el hecho de cómo anteriormente era todo dirigido, como las personas, como era batalla tras batalla, muerte tras muerte, la manera de hacer justicia unos con otros. De verdad que bastante chocante el hecho de esto, pero era en aquellos tiempos como se libraban batallas, no de manera tan sofisticada como ahora lo hacen, pero era la manera de aquellos tiempos, y sobre esa manera o dentro de esa manera Dios siempre obró. Y los planes de Dios no era destruir a Israel, sino cernirlo o pulgar al pueblo del Señor, que se había llenado de tanta idolatría y tanta corrupción, empezando desde los reyes. Y gracias a Dios, porque nunca faltó profeta en Israel. Nunca faltó profeta en Israel, y Dios nunca va a dejar a su pueblo desamparado, ni va a dejar que su palabra no se cumpla. Esto siempre lo tenemos que tener en cuenta, que Dios no tiene un plan B. Dios siempre hace un plan A y Él cumple ese plan. Dios lo cumple, sea como sea, así el hombre falla. ¿Me? Dice así el poderoso, en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, el capítulo 9 del libro de Segunda de Reyes. Dice: Jehú es ungido rey de Israel. Ayer en el devocional de ayer estábamos leyendo cuando Eliseo se había encontrado con este rey que se llamaba, que era parte de la profecía, Hazael, era el rey de Siria, que de él vendría la justicia que se iba a llevar a cabo en contra de Israel, que Dios iba a tomar acciones para hacer justicia en Israel. Y tanto Hazael como Jehú y Eliseo tenían que ser ungidos por Elías, pero vemos en realidad, o hemos leído que en realidad solamente Eliseo fue el ungido por Elías, o fue que el sucesor de Elías, pero tanto Jehú como Hazael fueron ya parte en el tiempo, fueron ungidos ya en el tiempo de Eliseo. Como que Eliseo heredó esa comisión de llevar a cabo
estas dos profecías que se le habían dicho que Elías tenía que cumplir. Dice así: Jehú es ungido rey de Israel. Dice: entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas. Recordemos que Eliseo era como un maestro allí, vivía con ellos, y llamó a uno de estos estudiantes que eran hijos de profetas y le dijo: ciñe tus lomos, o sea, alístate. Era la acción de cuando tenían que andar rápido por sus vestiduras, tenían que ceñirse sus lomos, ponerse un cinturón y subirse sus vestidos. Dice: y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galaad. O sea, la redoma era como una vasija de aceite en tu mano, y sal a este lugar, Ramot de Galaad. Dice: cuando llegues allá, verás allí a Jehú. Este Jehú es diferente a un profeta que leímos anteriormente que había profetizado. Dice: cuando llegues allá, verás allí a Jehú, hijo, por eso lo separa aquí, lo diferencia. Dice: hijo de Josafat, hijo de Nimsi. Dice: y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara, o sea, llévalo aparte a un cuarto. Dice: toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di: así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Aleluya. Dice: abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Él tenía que estar listo para hacer, este hijo de profeta que fue elegido por Eliseo, tenía que hacer este acto rápidamente. O sea, él hacía esto, derramaba y le decía: se ha hecho Jehová, tú eres el ungido y de ahí te tienes que ir rápidamente. Dice: fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galaad. Cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados. Y él dijo: príncipe, una palabra tengo que decirte. Dice: Jehú dijo: ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo: a ti, príncipe. Me imagino que lo miró y le dijo: a ti, príncipe. Y él se levantó y entró en casa, y el otro, dice, derramó el aceite sobre su cabeza y le dijo: así dijo Jehová, Dios de Israel. Dice: yo te he ungido por rey sobre Israel, pueblo de Jehová. Dice el versículo 7. Era la comisión de él como rey. Dice: herirás la casa de Acab tu señor. Acab era el esposo de Jezabel. Dice: herirá la casa de Acab tu señor, para que yo vengue la sangre de mis siervos los profetas. Recordemos que Jezabel eliminaba, o era conocida por esto, por matar a los profetas de Jehová. Dice: y la sangre de todos los siervos de Jehová de mano de Jezabel. Dice: y perecerá toda la casa de Acab, y destruiré de Acab todo varón. Dice: así al siervo como al libre en Israel. Todo lo que tenía que ver con Acab. Dice: y yo pondré a la casa de Acab como la casa de Jeroboam. Recuerden que fue el primer rey que reinó sobre Israel, el reino dividido del reino del norte, hijo de Nabat. Dice: y como la casa de Baasa, hijo de Ahías, que también fue otro malvado rey que hizo justicia y mató a todos los de Jeroboam, pero él no siguió el ejemplo y también fue eliminado. Dice también el versículo 10, dice: y a Jezabel la comerán los perros. O sea que Jezabel para ese tiempo todavía estaba viva, aunque Acab había muerto. Dice: la comerán los perros en el campo de Jezreel, y no habrá quien la sepulte. Wow. Dice: enseguida abrió la puerta y echó a huir. O sea que el profeta cumplió tal cual le dijo Eliseo. Se fue rápido. ¿Y por qué se fue rápido? Porque se apresuraba una gran masacre, que Jehú no tardó en cumplir la palabra de Dios. Mira lo que dice: después salió Jehú a los siervos de su señor, o sea, otra vez a donde estaban todos, y le dijeron: hay paz. Me imagino que vieron su cara después de que había hablado el profeta con él. Dice: ¿para qué vino a ti aquel loco? Y así lo llamaron, aquel loco, a ese profeta. Dice: y él les dijo: vosotros conocéis al hombre y sus palabras. Es como decirle: ustedes conocen cómo son los profetas y sus palabras, o el profeta y sus palabras. Ellos dijeron: mentira, decláranoslo ahora. Y él dijo: así y así habló, diciendo: así ha dicho Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel. Y mire lo que hicieron estos príncipes o los siervos que estaban allí con él. Dice: entonces cada uno tomó apresuradamente su manto y lo puso debajo de Jehú en un trono alto, y tocaron corneta y dijeron: Jehú es rey. O sea, lo aprobaron ahí como rey. Era que si Dios lo había dicho, así iba a ser. Dice:
El siguiente versículo, el 14, lleva por título, dice, Jehú mata a Joram. Era el rey actual ahí en Israel. Dice, así conspiró Jehú, hijo de Josafat, hijo de Ninsi, contra Joram. Dice, estaban entonces Joram guardando a Ramot de Galaad con todo Israel, por causa de Hazael, rey de Siria. Y ayer quedamos que él había sido herido por un ataque. Dice, pero se había vuelto el rey Joram a Jezreel para curarse de las heridas que los sirios le habían hecho. Dice, peleando contra Hazael, rey de Siria. Y Jehú dijo, si es vuestra voluntad, ninguno escape de la ciudad para ir a dar las nuevas en Jezreel. O sea, que nadie le diga al rey lo que está pasando acá, que yo fui ungido y toda la cuestión. Dice el versículo 16, entonces Jehú cabalgó y fue a Jezreel, porque Joram estaba allí enfermo. También estaba Ocosías, rey de Judá. O sea, recordemos que el último capítulo que leímos, vemos cuando Ocosías le fue a visitar allá a Jezreel. Dice, y el atalaya, dice, también estaba Ocosías, rey de Judá, que había descendido a visitar a Joram. Y el atalaya, o sea, el centinela, el que estaba arriba en lo alto, viendo que todo lo que sucedía fuera de la ciudad, dice el atalaya, que estaba en la torre de Jezreel, dice, vio tropa de Jehú que venía y dijo, ve una tropa. Y Joram dijo, ve una tropa. Y Joram dijo, ordena a un jinete que vaya a reconocerlos y les digan, hay paz. O sea, manda un jinete a que los vea quiénes son y les pregunte si vienen en paz. Dice, fue pues el jinete a reconocerlos y dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú le dijo, ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Por qué? Porque este jinete venía de parte de un rey que no representaba la paz en Israel. Recordemos que Jerún fue malo ante los ojos de Dios también. Era hijo de Acab y de esta mujer Jezabel, y no había paz en ella. Entonces le decía, ¿qué tienes tú que ver con la paz? ¿Hay en ti alguna paz acaso? Dice, vuélvete conmigo, o sea, conviértete o ponte de nuestro lado. Dice, la atalaya dio luego, dice, vuélvete conmigo. La atalaya dio luego aviso diciendo, el mensajero llegó hasta ellos y no vuelve. O sea que el mensajero se quedó con ella. Dice, entonces envió otro jinete, el cual llegando a ellos dijo, el rey dice así, hay paz. Y Jehú respondió, ¿qué tienes tú que ver con la paz? Dice, vuélvete conmigo. El atalaya volvió a decir, también llegó, dice, a ellos y no vuelve. Y él marcha, dice, y no vuelve. Y el marchar del que viene es como el marchar de Jehú. Me gustó esta parte porque imagínense, eran reconocidos. O sea que Jehú era reconocido por su forma de andar o su forma de proceder. Quizá hijo de Ninsi. Dice, porque viene impetuosamente. O sea que él era un hombre impetuoso. Aquí podemos ver quién era Jehú, ese rey elegido de Dios. Dice, entonces Joram dijo, unce el carro. Y cuando estaba uncido, o sea, alistado su carro, salieron Joram, rey de Israel, y Ocosías, rey de Judá, los dos reyes de Israel. Dice, cada uno en su carro, y salieron a encontrar a Jehú, el cual hallaron en la heredad de Nabot de Jezreel. Recordemos que la heredad de Nabot de Jezreel estaba al ladito allí de la heredad del rey de Acab, que bueno, fue toda una intriga cómo ellos tomaron posesión de esa tierra. Realmente fue Jezabel quien hizo armó una trampa e hizo que mataran a Nabot. Y ahí mismo estaba allí Jehú esperando. Y ahí se reunieron con el rey. Dice, cuando vio Joram a Jehú, dijo, ¿haz paz, Jehú? Y él respondió, ¿qué paz? Dice, con las fornicaciones de Jezreel tu madre y sus muchas hechicerías. O sea que él le demostró que venía a vengarse de todo eso. Dice, entonces Joram volvió las riendas y huyó. O sea, él retrocedió su carro y salió corriendo en su carro, dice, y dijo a Ocosías. O sea, él pegó un grito, me imagino que Ocosías venía detrás de él. Cuando él se tuvo que dar la vuelta, le dijo, traición, Ocosías. Pero Jehú entensó su arco, dice, o sea, lo alistó su arco e hirió a Joram entre las espaldas. O sea, dice, y la saeta, o sea, la flecha salió por su corazón y él cayó en su carro, o sea, que lo traspasó. Dijo luego Jehú, dice el versículo 25, dijo luego Jehú
Abidkar, su capitán, tómalo y échalo a un extremo de la heredad de Nabón de Jezreel. Acuérdate que cuando tú y yo íbamos juntos, dice, con la gente de acá su padre, Jehová pronunció esta sentencia sobre él, diciendo, que yo he visto ayer la sangre de Nabot y la sangre de sus hijos, dijo Jehová, y te daré la paga en esta heredad, dijo Jehová. Tómalo pues ahora y échalo en la heredad de Nabot conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué se iba a imaginar Acab que su propio hijo en esa heredad que tanto él peleó y que se puso como un niño malcriado ante los ojos de Jezabel, porque Nabot no quería dar la heredad de Jehová de sus padres y que habían heredado de Jehová en posesión de la tierra de Israel, que no la quería dar al rey ni vender al rey? Y allí mismo murió el hijo de este hombre. Dice, Jehú mata a Ocosías, que era el rey de Judá. Dice, viendo esto, Ocosías, rey de Judá, huyó por el camino de la casa del huerto. Y lo siguió Jehú diciendo, herí también a este en el carro. Mire, también tuvo él que llevar las consecuencias. Dice, y le hirieron a la subida de Gur, pero Ocosías tampoco era bueno porque él tuvo mucha influencia realmente de su papá, que también se llamaba Jerún, y su mamá Atalía, dice que era hija de Jezabel, por eso era la alianza allí de los dos reinos. Dice, y le hirieron a la subida de Gur junto a Ibleam. Dice, y Ocosías huyó a Megiddo, pero murió allí. Dice, sus siervos le llevaron en un carro a Jerusalén y allá le sepultaron con sus padres en un sepulcro en la ciudad de David. En el 11º año de Jorán, hijo de Acab, comenzó a reinar Ocosías sobre Judá. Dice, muerte de Jezabel. En ese tiempo todavía estaba viva ella. Dice, vino después Jehú a Jezreel, y cuando Jezabel lo oyó, dice, se pintó los ojos con antimonio y atavió su cabeza y se asomó a una ventana. O sea, ella se puso los mejores vestidos, se decoró, porque ella sabía que la muerte se le aproximaba y que todo lo que había sucedido. Es decir, cuando entraba Jehú por la puerta, ella dijo, ¿sucedió bien a Sinri que mató a su señor? Recordemos que Sinri, si vamos aquí, Sinri fue un rey, o alguien que se levantó contra su rey. En Primera de Reyes 16, 9, 20 lo podemos encontrar. Él asesinó al rey Ela de Israel, al rey de Israel y a todos los descendientes. Entonces ella lo llamó así como una ironía, diciéndole, prácticamente dándole a entender que ella sabía que él había matado a su señor el rey. Dice el 32, alzando él entonces su rostro hacia la ventana, dijo, ¿quién está conmigo? ¿Quién? Y se inclinaron hacia él 2 o 3 eunucos que estaban allí, me imagino, allá arriba con ella, eunucos. Dice que se le inclinaron y él les dijo, echadla abajo, o sea, tírenla desde allá arriba. Dice, y ellos la echaron. Dice, y parte de su sangre salpicó en la pared, o esto está fuerte, dice, y en los caballos, y él la atropelló, menos que con el carro él pasó por ese muro, por esa ventana, y la atropelló. Entró luego, dice, y después que comió y bebió, dijo, y ahora a ver aquella, la palabra ahí está, maldita, y sepultarla, pues es hija del rey. ¿Por qué hija del rey? Aquí no era hija del rey de Acab, ella fue hija de un rey llamado Etbaal. Déjenme ver si lo anoté por aquí. Si recordamos, él era un rey, él fue un sacerdote de Siria y luego se convirtió en rey. Era un rey, de los sidonios y se convirtió en rey. Dice, pero cuando fueron para sepultarla, no hallaron de ella más que la calavera y los pies y las palmas de las manos. Y lo subrayé aquí, hermano. ¿Por qué? Porque era una mujer cuyos pensamientos eran malvados. Los perros, mire, fueron tan dignos en este caso, que comieron todo menos su cabeza, su calavera. Dice, sus pies y sus palmas de las manos. O sea que ni sus obras, ni su andar, ni su caminar fueron comidos, ni su pensar fueron comidos por los perros, imagínense ustedes. Y dice el 36, y volvieron y se lo dijeron. Y él dijo, esta es la palabra de Dios, el cual él habló por medio de su siervo Elías Tisbita, diciendo, dice, en la heredad de Jezreel comerán los perros las carnes de Jezabel. Mire, no hay palabra
del Señor que no se cumpla. No hay profecía de Dios que no caiga en tierra. Por eso, ¿cómo no creer a esta palabra? ¿Cómo no saber que si se han cumplido todos los hechos en el Antiguo Testamento, cómo no se van a cumplir el Nuevo Testamento, todo lo que va a acontecer en el mundo, todas las cosas que van a suceder, y cómo no estar con nuestros ojos abiertos, con nuestros sentidos abiertos, vigilantes, porque de verdad que la palabra de Dios sí se cumple. Dice el 37, y el cuerpo de Jezabel será como estiércol, dice, sobre la faz de la tierra en la heredad de Jezreel, de manera que nadie puede decir, esta es Jezabel. Ni siquiera contó con un sepulcro, o sea, no la pudieron sepultar, no hubo que sepultar. Dice, Jehú extermina la casa de Acad. Dice, tenía Acad en Samaria 70 hijos. Y esto no quiere decir que solamente eran hijos, podían ser nietos y todo, pero se llamaban como hijos, dice. Y Jehú escribió cartas y las envió a Samaria, a los principales de Jezreel y a los ancianos y a los ayos de Acad. Los ayos significan los tutores, diciendo, inmediatamente que lleguen estas cartas a vosotros, los que tenéis a los hijos de vuestro Señor y los que tienen carros y gente de a caballo, la ciudad fortificada y las armas, dice, escoged al mejor y al más recto de los hijos de vuestro Señor, de esos 70 que había, dice, y ponerlo en el trono de su padre. Cojan al mejor y pongan a un rey y pelea por la casa de vuestro Señor, o sea, que se enfrente con nosotros. Pero ellos tuvieron gran temor y dijeron, he aquí dos reyes, dice, dos reyes no pudieron resistirle. ¿Cómo le resistiremos nosotros? Dice, y el mayordomo, el gobernador, o sea, si ha matado dos reyes, tanto de Israel como de Judá, ¿qué vamos a poder nosotros? Dice, y el mayordomo, el gobernador de la ciudad, los ancianos y los ayos enviaron a decir a Jehú, siervos tuyos somos y haremos todo lo que nos mandes. No elegiremos por rey a ninguno. Haz lo que bien te parezca. O sea, se rindieron. Dice, él entonces les escribió la segunda vez diciendo, si sois míos, si queréis obedecerme, tomad las cabezas de los hijos varones de vuestro Señor y venir a mí mañana a esta hora a Jezreel. Y los hijos del rey, 70 varones, estaban con los príncipes de la ciudad que los criaban. Ellos eran los que se encargaban de la manutención, la enseñanza, la crianza de todos ellos. Dice, cuando las cartas llegaron a ellos, tomaron a los hijos del rey y degollaron a los 70 varones y pusieron sus cabezas en canastas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y se las enviaron a Jezreel. Y se las enviaron a Jezreel. Dice, y vino un mensajero que le dio las nuevas diciendo, han traído las cabezas de los hijos del rey. Y él les dijo, ponedla en 2 montones en la entrada de la puerta hasta la mañana. Dice, venida la mañana, salió el rey y estando en pie dijo a todo el pueblo, ¿quién era el rey? Jehú. Dice, vosotros sois justos, he aquí yo he conspirado contra mi señor y le he dado muerte. Pero ¿quién ha dado muerte a todos estos? Realmente los mismos que seguían a Acab. Dice, sube ahora, dice, que de la palabra de Jehová habló sobre la casa de Acab. Nada caerá, que de la palabra que Jehová habló sobre la casa de Acab, nada caerá en tierra. O sea, todo tenía que cumplirse. Y que Jehová ha hecho lo que dijo por su siervo Elías. Mató pues Jehú a todos los que habían quedado de la casa de Acab en Jezreel, a todos sus príncipes, a todos sus familiares y a sus sacerdotes, hasta que no quedó ninguno. Wow, qué tremendo todo lo que hizo Jehú, y venía por parte de Dios, era una profecía que tenía que cumplirse, y con gran ímpetu. Dice, luego se levantó de allí para ir a Samaria, y en el camino llegó a una casa de Esquileo de pastores, y halló allí a los hermanos de Ocosías, rey de Judá. Wow. Y les dijo, recordemos que Ocosías era el de Judá, el del reino del sur, y les dijo, ¿quiénes sois vosotros? Y ellos dijeron, somos hermanos de Ocosías y hemos venido a saludar a los hijos del rey y a los hijos de la reina. Entonces él dijo, prendedlo vivos, y después que los tomaron vivos, los degollaron junto al pozo de la casa de Esquileo, 42 varones sin dejar ninguno de ellos. O sea que tanto el reino del norte como el reino del sur fueron fueron aniquilados por mano de Jehú.
Yéndose luego de allí se encontró con Jonadab, hijo de Recab, y después que lo hubo saludado le dijo: ¿es recto tu corazón como el mío es recto con el tuyo? Y Jonadab dijo: lo es. Pues que lo es, dame la mano. Y él le dio la mano. Luego lo hizo subir consigo en el carro y le dijo: ven conmigo y verás mi celo por Jehová. Dice, lo pusieron pues en su carro. Ya vamos a ver por qué era celo por Jehová lo que le iba a hacer. Dice, lo pusieron pues en su carro. Dice, y luego que Jehú hubo llegado a Samaria, mató a todos los que habían quedado de Acat en Samaria hasta exterminarlos, conforme a la palabra de Jehová que había hablado por Elías. ¿Y por qué el celo de Jehová? Aquí viene. Jehú extermina el culto de Baal. Y entonces este hombre, Jonadab, tenía que ver todo aquello. Dice, después reunió Jehú a todo el pueblo y les dijo: Acat sirvió poco a Baal, mas Jehú le servirá mucho. Y cuando usted lo lee así, te dice, pero él no servía a Baal porque él estaba actuando conforme a lo que decía Jehová. Dice, llamadme pues luego a todos los profetas de Baal, a todos sus siervos, a todos sus sacerdotes, que no falte uno, porque tengo un gran sacrificio para Baal. Cualquiera que faltare no vivirá. Dice, esto hacía Jehú con astucia. Él mintió, pero con astucia, para exterminar a los que honraban a Baal. Dice, y dijo Jehú: santificad un día solemne a Baal. Y ellos convocaron. Y envió Jehú por todo Israel. Y vinieron todos los siervos de Baal, de tal manera que no hubo ninguno que no viniese ahí. Todos los que servían a Baal se reunieron en ese templo. Dice, y entraron en el templo de Baal. Y el templo de Baal dice que se llenó de extremo a extremo. Imagínense usted un templo ahí donde adoraban a un Dios que no era Jehová. Aleluya. Y todos ahí reunidos y él planeando todo para exterminarlo. Dice Israel, todos terminaron. Dice el 22, entonces dijo al que tenía el cargo de las vestiduras. Dice, sacá vestiduras para todos los siervos de Baal. Y él le sacó vestiduras. Y entró Jehú con Jonadab, hijo de Recab. Dice, o de Recab, en el templo de Baal, y dijo a los siervos de Baal: mirad y ve que no hay aquí entre vosotros alguno de los siervos de Jehová, sino solo los siervos de Baal. O sea, asegúrense de que aquí no haya ningún siervo de Jehová, que todos los que estén aquí sean siervos de Baal. Dice, y cuando ellos, dice el 24, entraron para hacer sacrificios y holocaustos, Jehú puso fuera a 80 hombres y le dijo: cualquiera que dejare vivo a algunos de aquellos hombres, ¿cuáles hombres? Los profetas de Baal, dice, que yo he puesto en vuestras manos, su vida será por la de otros. Si tú dejas vivo a uno, tú vas a morir por ese que dejaste vivo. Dice, y después que acabaron ellos de hacer el holocausto, estos profetas holocausto a Baal, Jehú dijo a los de su guardia y a los capitanes: entrad y matadlos, que no escape ninguno. Dice, y los mataron a espada y los dejaron tendidos de la guardia y los capitanes, y fueron hasta el lugar santo del templo de Baal. O sea que el templo de Baal era una imitación del templo del Señor también. Había un lugar santo en ese templo. Dice, sacaron las estatuas del templo de Baal y las quemaron, y quebraron las estatuas de Baal y derribaron el templo de Baal y lo convirtieron en letrinas hasta hoy. O sea que Jehú hizo una pulga total en Israel. Dice, así exterminó Jehú a Baal de Israel. Dice, con todo esto, y me pareció también interesante remarcarlo, dice, con todo esto Jehú no se apartó de los pecados de Jeroboam, hijo de Nabat, que hizo pecar a Israel, y dejó en pie los 2 becerros que estaban en Betel y en Dan. Recordemos que ya hemos leído que cuando el reino fue dividido entre el reino del norte y el reino del sur, los límites cambiaron, ¿cierto? De Dan a Beerseba era de todo el territorio de Israel, pero cuando fue dividido era de Dan hasta Betel. Y entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Por cuestiones de política, para que el pueblo, el reino del norte, no viajara al sur cuando tenían convocación santa, que es lo que ahora también decimos el Yom Kippur, cuando hacen expiación por los pecados, que el pueblo se reunía una vez al año, todos en un mismo lugar.
cuando venía esa reunión, lo que no quería Jeroboam es que el pueblo viajara hasta allá y después se unificara otra vez el reino del norte con el reino del sur por ese viaje que hacían y que Dios hablara ahí, usted sabe. Y entonces se unificara otra vez y él quedara por fuera ya y lo destituyeran, lo quitaran de ser un rey. Entonces, ¿qué hizo él? Se hizo 2 becerros. Yo creo que imitando a Aarón cuando estaban esperando el pueblo de Israel a Moisés que subiera en el monte Orea a recibir las leyes del Señor y se cansaron de esperarle. ¿Qué hicieron? Unos becerros de oro. Lo mismo hizo Jeroboam. Hizo esos becerros en nombre de Jehová, haciendo que el pueblo rindiera culto en nombre de Jehová a estos becerros, adorando, cuando realmente como haciéndose una imagen del Señor. Y Dios, uno de los mandamientos principales de Dios es no hacerte imagen ni de lo que está en el cielo, ni de lo que está en la tierra. Si realmente nuestro deseo es ver al Señor, conocer al Señor, lo vamos a hacer. En este periodo de estancia en esta vida es un periodo de prueba y se nos promete que si nosotros vencemos y servimos a Dios aquí en la tierra, nosotros vamos a conocer ese Dios y no tenemos que dibujarle, no tenemos que hacernos imagen de él. Y esto fue lo que el pecado de Jeroboam, y dice que él, yo creo que por cuestiones políticas, Jehú en realidad dejó estos becerros de oro, no lo vio mal y siguió el pecado de Jeroboam. Dice, y Jehová dijo a Jehú, por cuanto tú has hecho bien ejecutando lo recto delante de mis ojos e hiciste a la casa de Acab conforme a todo lo que está en mi corazón. Dice, tus hijos se sentarán sobre el trono de Israel hasta la 4ª generación. Bueno, has cumplido con el mandato, hasta la 4ª generación tus hijos se van a sentar en el trono. Mas Jehú no cuidó de andar en la ley de Jehová, Dios de Israel, con todo su corazón. ¿Quién le servía a Dios con todo su corazón? David, pero él no lo hizo así. Dice, ni se apartó de los pecados de Jeroboam, de esos ídolos que se hicieron, de esos becerros, el que había hecho pecar a Israel. Él tampoco se apartó de esto. Dice, en aquellos días comenzó Jehová a cercenar el territorio de Israel. ¿Qué es cercenar? Es como decir, cuando te cortan una extremidad, empezó a quitarle territorio de extremo a extremo, frontera a frontera, empezó a quitarle eso. Es como es cuando te quitan una pierna o algo, ¿cómo que se dice? Mutilar. Ese es otro sinónimo de esto. Dice, y los derrotó a Hazael por todas las fronteras. Ahí está la respuesta. Dice, desde el Jordán al nacimiento del sol, toda la tierra de Galaad, de Gad, de Rubén y de Manasés, de Aroer, que está junto al arroyo de Arnón, hasta Galaad y Basán. Los demás hechos de Jehú y todo lo que hizo y toda su valentía, porque parece que fue un hombre impetuoso y valiente, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Israel. Dice, y durmió Jehú con sus padres y lo sepultaron en Samaria. Dice, y reinó en su lugar Joacás, su hijo. El tiempo que reinó Jehú sobre Israel en Samaria fue de 28 años. Y este es el reinado más largo en la historia del reino del norte, porque Dios aniquilaba rápido a los reyes, como hizo con Jeroboam, con Basán, con Zimri, que ejecutaba hasta sus generaciones para que ellos no tuvieran dinastía, o la dinastía de ellos no continuara, los eliminaba por completo. Y realmente fue el rey que más duró, porque bueno, no es que fue llamado quizás bueno en el sentido de que cumplió la justicia o lo que Dios le dijo, pero no sirvió al Señor con todo su corazón. Vamos a ver si aquí podemos ver los comentarios. Vamos a ver. Dice, se escucha y se ve perfecto. Gloria al Señor. El que persevera vence. De verdad que, hermano, estaba súper preocupada. Yo decía, Dios mío, quiero que los hermanos sepan que sí estamos leyendo la palabra de Dios, que se animen, que no se desanimen a leer la palabra del Señor y todo eso. Y los extraño, pues extraño sus comentarios, extraño verlos allí conectados, pero gloria al Señor, que Dios está con nosotros y no hay que temer. Dice mi hermano Lowell, amén, así es, lo que Dios dice, eso se cumple. Mi hermana Wendy dice, santo, aleluya. Dice, qué hermoso y poderoso poder empezar nuestro día
con esta devoción. Gracias, hermana Irene, por su tiempo y dedicación. Es una gran bendición a nuestras vidas. Que Dios te continúe utilizando para la honra y gloria de Él. Que tu ministerio sea muy bendecido, muy bien explicado y enseñado. Amén. Para la gloria del Señor. Bendiciones, dice la hermana Alba. Sí, realmente, como les dije ayer, creo que es uno de estos devocionales, ayer, antier, sin duda alguna, Dios está con nosotros. De verdad que todo calza muy bien. El tiempo, ya llevamos 35 minutos. Nos toma alrededor de ese tiempo, 30-35 minutos, hacer nuestro devocional leyendo 2 versículos diariamente. Y de verdad que Dios ha hecho su plan ya, y nosotros pues solamente lo estamos siguiendo. Gracias, mis hermanos, por estar allí conectados. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga a tu familia, que sobre todas las cosas haya paz en tu corazón y en tu casa, y que esa paz irradie a todo lo que te rodea. Dios te bendiga con el favor del Señor. Mañana los espero a las 7 de la mañana. Ayúdame a compartir, ayúdame a darle like, ayúdame a que quede un legado aquí, que dejemos este legado todos juntos, de que la gente, de que los pueblos, de que tu familia se apasione por leer la palabra del Señor. Dios te bendiga. Gracias por estar allí y nos vemos mañana por esta misma hora. Dios te bendiga. Chao, chao. Bendiciones.